El drenaje es una situación bien importante para el estudio de muros. En la práctica se ha observado que muchos de los muros de contención tienen su falla debido a las malas condiciones del suelo de fundación y también del suelo que lo sustenta, y por un inadecuado sistema de drenaje. El tema de drenaje está dado precisamente por ser uno de los factores de las condiciones ambientales y del medio externo que influyen en la estabilidad del muro. El drenaje influye fundamentalmente en los parámetros del ángulo de fricción interna, aumentando el empuje hidrostático sobre la obra. Son aspectos muy importantes en el desarrollo del muro de contención de determinar adecuadamente la resistencia y la compresibilidad del suelo de fundación, sobre todo por las condiciones de drenaje en el tiempo. Es decir, evaluar a largo plazo cuáles serían las zonas de influencia que pueden afectar una obra de este tipo por bien infiltración de agua a lo largo del paramento que lo sustenta y bien infiltración de agua en el entorno del trasfondo del muro o bien en la parte inferior. Sobre todo los flujos de aguas, tanto superficiales como subterráneas. La variación del nivel hidrostático o bien del manto freático en un sector puede influir básicamente en el tema del agua. Por lo tanto, la cuestión sobre el drenaje no solamente es un elemento que influye en los muros que están a determinada distancia de las líneas de costa, pero también, por ejemplo, la influencia del agua en muros de contención que están en los bordes costeros, en las obras portuarias, en los canales marítimos, bien en los tranques, en las presas. Es decir, el agua no solamente es un problema vinculado con la facilidad de salir de la obra, su influencia en el muro, sino también en áreas permanentes. Hay muchas obras de muro de contención que se encuentran bajo el nivel freático, es decir, de manera ocasional o de forma permanente, el agua puede actuar sobre el muro. Es importante evaluar precisamente cuál sería la variación del nivel freático que hay en obras que están sostenidas por, en este caso, los muros, y que el agua está influyendo sobre él. Porque el agua como tal no solamente altera las propiedades físico-mecánicas del suelo, sino también da una fuerza adicional, que es el empuje hidrostático, que se conoce por los datos, que es un empuje que tiene aproximadamente una componente horizontal de más de 1 tonelada por metro cúbico, y dependiendo de la altura, por lo tanto es una fuerza grande, es una fuerza mayor, mucho mayor que el empuje activo. Habíamos visto en la sesión anterior la fuerza del empuje activo, pero si a ese empuje activo se le incorpora una fuerza adicional, que es el empuje hidrostático o el empuje del agua, por lo tanto el muro puede fallar. La misión del ingeniero sería precisamente ver cuál sería el aspecto de la componente del agua. Muchos proyectistas, por lo tanto, han ignorado este tema y es una de las causas más comunes de falla de la construcción. En consecuencia, más económico resulta proyectar un muro de contención que soporte bien las obras e inclusive que soporten el empuje hidrostático, facilitando el drenaje. Pero bueno, el tema del drenaje tiene que ser bien colocado, bien situado y tener la seguridad de que se vaya a eliminar ese empuje. Algunos autores incorporan, independientemente del tema del drenaje, el empuje hidrostático como un factor de seguridad, pero todo depende de la certeza de que ese drenaje esté bien colocado. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un drenaje que a través de
de una dren de grava que se pone en la grava, por lo tanto que permite la intubación de del drenaje al pie del muro, y se supone que ese intubado esté bien colocado, que permita la circulación permanente del agua a través de él. Normalmente son drenajes que son invertidos, es decir, que permite que no se tupa, que no se selle el dren de grava, no queda sellado, sino más bien el dren de grava permite la recirculación del agua a través de las piedras, a través de la grava, y que pase al tubo, permitiendo la facilidad. Ahora, para que esto se garantice, también el tubo de drenaje en pie debe tener determinada pendiente que permite la circulación y no se entube, o sea, y que no se selle ese movimiento. Asimismo, uno de los factores más importantes en el drenaje es cómo se colocan estas obras. En el esquema que se ve, se observa, por lo tanto, unos valores permisibles de un muro de contención cuyo drenaje corresponde prácticamente al ancho de la base, en este caso al ancho del talón del muro. O sea, el diseño del tubo seleccionado que permite el drenaje en el pie debe estar con una capacidad total para permitir la circulación del agua permanente a través de él y que se elimine. También a veces estos son muros más bien de longitud corta, donde se supone que el drenaje vaya o corra a lo largo del trasdo del muro, apoyándose en el talón. Hay muros de una determinada longitud que este efecto no se puede hacer, sino tendría que ser poniendo drenajes transversales a lo largo de la pantalla del muro. El otro tema importante aquí es garantizar que el drenaje que viene a través de la vía superficial tenga un suelo aquí impermeable, y que en este sector es cuando se filtre, ¿no? O sea, evitar el lavado de la grava que está en la parte posterior, porque el drenaje debe ser rápidamente movilizado, o sea, debe ser un desplazamiento rápido que se infiltre en el tubo, que tiene unos orificios que permite la filtración, y que después se emita transversalmente a una salida más baja. Pero estos muros son muros mucho más pequeños, son mucho más estrechos, que normalmente, o sea, en este caso tienen longitud pequeña. Fíjense que estamos hablando aquí de una corona de 30 centímetros, o sea, normalmente son muros de 3 metros, de 2 metros y medio, no son muy altos. Cuando no hay garantía, entonces, en que esto se cumpla, habría que buscar una solución diferente en cuanto al drenaje. En otros casos se sitúan en una zona sumergida. La presión, como habíamos dicho, sobre el muro es la presión hidrostática más la presión del suelo calculado para el empuje efectivo. ¿Qué significa el empuje efectivo? El empuje efectivo es la presión resultante que se produce en la obra debido a la presión que hay aquí bajo la influencia del nivel freático. O sea, el empuje efectivo es realmente el efecto que hay de empuje de un suelo, de la parte sólida con otra parte sólida, pero cuando el suelo está sumergido. O sea, un suelo sumergido tiene el empuje efectivo, está en función en este caso de la tensión total, o la presión total, menos la presión que sería la gamma saturado, sería el gamma saturado menos el gamma del agua, sería la tensión efectiva. Es decir, un suelo que está sumergido tiene, como está saturado, en este caso había que restar al peso específico saturado el gamma del agua
y ahí tenemos la tensión efectiva. Esa tensión efectiva es la que genera el empuje si hay, en este caso, el suelo está sumergido. Pero el drenaje habría que buscar la forma de eliminarlo. Si no hay la seguridad de eliminar ese drenaje, pues entonces lo óptimo sería en este caso asumir un empuje al suelo junto con el drenaje. Los muros, cuando tenemos un muro de determinada distancia, o sea, de determinado largo, pues entonces se pone el drenaje con barbacana, que sería este tipo de canal, un canal con un pase de tubo, una tubería de pase, que son barbacanas normalmente de 4 pulgadas, espaciadas cada 2 metros. Bueno, esto había que calcularlo, el volumen de agua que va a ser infiltrado para que realmente las dimensiones y el diámetro de estos tubos correspondan con un flujo adecuado. Esto supone ser una construcción que en el momento de construir el muro tiene determinado nivel de complejidad porque había que establecer los espacios y los orificios que permitan el pase del diámetro del tubo y el agua hacia este sector. El otro tema es que se dé garantía de que este dren de grava que está en esta parte posterior es un dren que no puede permitir que el tamaño de la grava sea menor que el diámetro del tubo. Y que normalmente el tamaño de la piedra o la grava es un filtro invertido que hace que los granos no se infiltren, sino que granos superiores al orificio tienen que estar entre capas. El tamaño del grano tiene que ser superior al orificio porque si no se infiltra entre los orificios y se sella. Entonces tiene que ser lo que le llaman filtro invertido, donde los granos a medida que va pasando, acercándose a la salida, pues los granos van cambiando de tamaño y que permite el pase del agua. Esta es un tipo de obra que a veces es recomendada. Hay otras literaturas que no recomiendan utilizar barbacana, pero esto realmente es una seguridad en cuanto al empuje hidrostático. O sea, el drenaje tiene que garantizar la eliminación del empuje hidrostático, o sea, llevado a cero. De lo contrario, la obra se hace realmente mucho más costosa. Y colocarla en lugares donde realmente hay una determinada distancia, y este caso que estamos viendo de esta figura corresponde a longitudes de muros más de 50 metros, donde realmente drenar a lo largo del muro es diferente, o sea que hay que hacer una salida transversal. Muchos de estos muros aparecen en zonas costeras, y es importante saber que realmente el diámetro de este muro corresponde con la cantidad de agua. Y el otro tema es que no se produzcan infiltraciones a la inversa. O sea, no se produzcan inundaciones en este sector que se vaya a filtrar en sentido contrario, porque ahí sería un tema bastante complicado en cuanto a la estabilidad del muro. Igualmente, el derrame o la caída de agua tiene que tener rápida salida. Es decir, esta zona tiene que estar totalmente impermeable desde el punto de vista de que las filtraciones de agua a través de esta barbacana no produzcan socavación en el frontis del muro, no socave el frontis del muro, tiene que ser una zona con un sello impermeable que garantice precisamente que no se produzca ni empuje hidrostático ni empuje pasivo en este sector. Uno de los temas fundamentales del drenaje está relacionado con las condiciones estables de humedad. Por ejemplo, si se utilizan arcillas que contribuyen a disminuir el empuje de tierra, sin embargo, si estas arcillas son saturadas, prácticamente los empujes serían mucho mayores. Por lo tanto, hay que buscar la forma de que, por esta razón, no conviene que sean materiales que sean saturados, porque en este caso si utilizan arcillas saturadas prácticamente aumentan las presiones. Otro aspecto importante en el tema del drenaje son las obras que están
bajo el nivel freático y se produzca un movimiento de agua o de circulación de agua desde la zona de mayor nivel, o sea, de la parte posterior del muro, a través de la base del muro. Porque, ¿qué significa eso? Que se dice la presión de poro, se produce una subpresión, o sea, el movimiento de agua bajo el muro trata de ir hacia la zona más baja, o sea, si en la parte derecha de esta figura hay un nivel freático por encima, o sea, que va disminuyendo este nivel freático, trata de equilibrarse, o sea, se trata de hacer un equilibrio hidrostático. ¿En qué significa este equilibrio hidrostático? O sea, que el agua trata de salir hacia un nivel de presión más baja. Y el nivel de presión más baja significa pasar por debajo de la estructura y salir hacia la parte frontal. O sea, se produce una red de flujo y esta red de flujo, en el momento que va pasando por debajo del muro, lo que trata es de levantar. Porque, bueno, la presión aquí está, o sea, la presión hidrostática, como una función lineal, depende de la altura, es mayor en la base del muro y es igual a la presión vertical que se produce en la parte inferior del muro, y esta presión vertical trata de levantar el muro. Aquí en este momento hay que cuidar de que el muro tenga un sello que no permita la infiltración por subpresión de agua, o bien el lavado de la base. O sea, el agua pasa por debajo del muro, recorre y tiene su salida en el frontis. Pero en el momento de pasar por acá, la corriente de flujo del agua, o sea, la línea de flujo, puede producir un lavado del suelo, sobre todo si es grava o suelo arenoso, etc. Y puede disminuir la capacidad soportante del muro. Por lo tanto, evitar eso significa sellar bien o bien colocar lo que se llama un filtro, una cama, un lecho de piedra, que es prácticamente buscar la forma de que este filtro invertido que se coloca aquí no permita el empuje, la subpresión, ni levante el muro. Es decir, hay que buscar un sello de fundación que la circulación del agua debajo del muro no haga levantar el muro. Entonces, varios factores se pueden presentar en el diseño de un muro de contención con el tema del drenaje. Uno, que tiene que haber una garantía de la calidad de la construcción en cuanto al movimiento del agua y el control de las pendientes. Si es de esta forma longitudinal a lo largo del muro, o bien si es transversal, de esta forma el drenaje. O sea, hay dos direcciones. En tanto un caso como otro, hay un movimiento circulatorio del agua que puede caer por debajo del muro y debilitar la construcción. Y este movimiento de circulación del agua, pues, puede llegar a influir fundamentalmente en la estabilidad del muro. ¿En qué puede influir? Bueno, puede influir en reducir la capacidad de soporte de la base del muro, ya que la circulación del agua por debajo de la fundación reduce la capacidad soportante. O sea, como habíamos visto el otro día, puede variar los parámetros de la fuerza de fricción por la humedad. El agua puede erosionar parte de los suelos y generar asentamientos diferenciales importantes, y que puede ser uno de los aspectos fundamentales de la falla. Después, acelerar el proceso de desestabilización del muro, o sea, buscar no solamente al hundimiento, se puede producir producto de esta saturación del agua, del suelo, o bien puede generar el vuelco. Asimismo, la supresión que se domina cuando la estructura se empuja hacia arriba, ¿qué es lo que se presenta en la supresión? En la supresión es que al pasar el agua se levanta el muro, o sea, se crea una condición un poco distinta a lo que habíamos visto anteriormente, cuando el suelo
no hay agua. Luego, el drenaje es un elemento fundamental en la evaluación de la capacidad soportante del muro. Y hay una serie de obras, por ejemplo, que están en el mar. Hay muros de contención que están a lo largo del borde costero, en malecones, en diques, bien en canales fluviales o bien en canales de drenaje, de drenaje agrícola. Entonces, el drenaje, ahí puede variar mucho el nivel del agua, sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando del mar, un muro que está próximo al mar, el mar también cambia su altura y al cambiar de altura puede crear un cambio, una diferencia importante entre una sección y otra.